¿Cómo es el Papa? El Papa vino para hacer algo, ya se ha marchado, la pregunta es, ¿ha cumplido su propósito? El DIRCOM es importante en una compañía cuando hay una crisis de reputación. Pero pasada la crisis, el DIRCOM vuelve otra vez casi al cajón de la segunda clase. Un gallego nacido en Madrid, licenciado en Derecho, experto en comunicación de crisis y, como él mismo reconoce, un todoterreno. Profesor, comunicador y experto en medios, su visita a nivel 256 está más que de actualidad. Ha sido el coordinador general del viaje del Papa León XIV a España. Un trabajo que él considera un privilegio y que hoy ha tenido la deferencia de compartirlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos la suerte de tenerte cuando la visita del Papa terminó hace menos de 48 horas. O sea que realmente es muy de agradecer, y yo lo hago y lo sabes, que tengas la deferencia de estar aquí con nosotros. Hay muchas cosas que cerrar porque una visita al Papa necesita que al final se agradezca mucho a mucha gente, pero estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, como sabes, nivel 256 lo que hace es reta a nuestro invitado y el principal reto desde el punto de vista de comunicación es la capacidad de síntesis. Con lo cual yo aquí en este reloj que tengo aquí voy a marcarte el tiempo en cada intervención de las tuyas y no puedes pasar en ningún caso de los 2 minutos. Te llamaré al orden si ocurre, pero estoy seguro que tú, siendo como eres, no va a ocurrir en ningún escenario. Voy a intentarlo, no me sale bien, los profesores tenemos una capacidad de alargarnos, pero voy a esforzarme. Estupendo. Vamos primero a la parte más personal, ¿vale? Ya vamos hacia adelante. Eres gallego, nacido en Madrid, y tu apellido es ilustre. Cuéntanos tu origen. Primero dinos cómo es todo ese apellido tan largo que tienes, por favor. Bueno, tengo los mismos apellidos que cualquier persona, pero soy gallego porque me he formado en Galicia, mis padres se fueron cuando yo era pequeño a Galicia y me he formado allí, he estudiado allí la carrera y luego me he ido, pero sigo siendo gallego como todos los migrantes que estamos más fuera que dentro. Mis apellidos, de la Cierva, pues es un apellido famoso por distintos motivos, por el inventor del autogiro, por mucha gente. Tengo un tío que recibió el primer Oscar de la industria cinematográfica en España, tengo otro que es historiador, o sea, hay mucha gente. Y por el lado más femenino, por mi madre, Álvarez de Sotomayor, pues, que fue un pintor y un general, en fin. Pero en fin, muy contento de mis apellidos, como todo el mundo en España. Mi vida fue muy estándar, simplemente que mi padre era marino, nos movíamos bastante y al final la afincamos en Galicia y mi infancia ha sido absolutamente normal, mi universidad ha sido absolutamente normal y mi vida hoy es absolutamente normal. Quizá hace 24 horas no lo era, pero ahora es totalmente normal. Enseguida empecé a trabajar en temas de comunicación, luego pasa mucho a gente que nos dedicamos a la comunicación, que de repente eres la persona que está libre en un momento para ir a apagar un fuego. Y yo he de reconocer que, yo no sé si es una virtud o un defecto, pero a mí las crisis no me afectan personalmente. Hay gente que historias dramáticas les afectan personalmente. A mí me afectan después, pero en el durante no. Y por lo tanto empecé a ocuparme de crisis y empecé a hacer esto. Luego me tomé un año sabático, me dediqué a estudiar las crisis, a sacar, digamos, las líneas de lo que debería ser una crisis. En aquella época también trabajaba en comunicación de la Iglesia y por lo tanto apliqué los principios de la gestión de crisis a la naturaleza muy particular que tiene la Iglesia Católica para ver qué habría que hacer en la Iglesia Católica y qué no coincide con su identidad. Y aquí estoy. Y lo de los eventos es porque volví en el 2008 y me pidieron que trabajara en la Jornada Mundial de la Juventud y acepté porque acepté porque también en ese momento trabajaba en el IES y el cardenal Rouco habló con el gran canciller de la universidad y el gran canciller me dijo, ¿puedes, por favor, dedicarte a esto? Porque le hemos dicho 3 veces que no al cardenal Rouco y no le podemos decir una cuarta. Y me lo pasé muy bien y desde entonces pues he tirado. Aquí hay mucho he aprendido, mucho de reflexionado y mucho de estar abierto a desafíos, que uno aprende,
sufre, pero luego los frutos de estos eventos son maravillosos. O sea que siempre acabas con una sonrisa porque las cosas dan mucho fruto. Yo me considero comunicador que para poder comunicar bien hay que estudiar. Y me encanta dar clase. Yo esto no lo suelo decir, pero si no me pagaran, aceptaría dar las clases. No hay que decírselo a las escuelas de negocio donde doy clase, doy en 6 o 7 escuelas de negocio de distintos países, pero ese transmitir lo que uno ha aprendido por las buenas o por las malas es una de mis pasiones. ¿Cómo se comunica bien si los directores de comunicación gestionan un presupuesto tan pequeño? Si no soy una persona de confianza del jefe, ese director de comunicación será un empleado intermedio, un mando intermedio, que no tiene influencia dentro de la organización. El mayor desafío de un director de comunicación es convencer a su jefe. No llevar la página web, no llevar los perfiles en redes sociales, no tener publicaciones, no, es que el jefe te considere persona de su entorno de confianza. Si eso se consigue, todo lo demás viene de por sí. Y el presupuesto es relativo. Si tienes la influencia, estará el dinero y no al revés. ¿Por qué los directores de comunicación, en la mayoría de los casos, no forman parte del comité de dirección de muchísimas compañías? En parte, hay muchos directores de comunicación, por desgracia, pero cada vez menos, que no forman parte del consejo o del comité ejecutivo. ¿Por qué es? Y lo digo para poder cambiar la situación. En parte es porque son instituciones que vienen de una herencia. Y del mismo modo que los directores de personas no estaban en el comité ejecutivo y ahora sí lo están, lo mismo pasa con los directores de comunicación. Cuando la empresa se da cuenta que la gestión de sus grupos de interés es probablemente el desafío más grande que tiene un consejero delegado. Cuando eso se entiende y cuando un director de comunicación es capaz de conocer a todos los grupos de interés, saber cuáles son las palancas con cada uno de ellos y cómo coordinar que, digamos, prestamos un servicio, que estamos al servicio de todos esos grupos de interés, en ese momento el director de comunicación sube a la mesa de los botones. A veces sube por otros motivos, por ejemplo, después de una crisis. Es muy normal que una crisis revele que la cúspide de la organización no conocía la relación real que hay con sus grupos de interés. Pero cuando eso sucede, el director de comunicación, si es bueno, lo consigue. Una frase tuya dice, en las crisis, la gente primero y después el capital. Sí. Cuéntame un poco eso. Pues un elemento fundamental que hay que tener en cuenta y diseñar cuando uno se enfrenta a una crisis es hacer un mapa de stakeholders, un mapa de grupos de interés. Porque tenemos que ver cómo una noticia, un hecho negativo afecta a nuestra relación con cada uno de ellos. Y en ese sentido hay que ponerles en orden. Hay que ponerles quién es más importante, a quién tengo que dirigirme antes y con más intensidad y quién debe ser el vocero de la institución con ellos. Y por eso hacemos ese mapa de grupos de interés y los jerarquizamos. Y el grupo de interés que es siempre prioritario son los empleados, son los propios equipos. Y digo que primero va la gente de la organización y luego el capital, porque el capital, evidentemente, son los dueños de la empresa, pero son los dueños, cuando estamos hablando de una empresa cotizada, por ejemplo, son los dueños desde fuera. Y puedo ocuparme de ellos después, puedo ver cómo paliar ese impacto a lo mejor en el valor de la acción. Pero lo más importante es la gente, porque son los que van a sufrir las consecuencias, son los que les necesito para sacar adelante esto, porque van a tener que hacer muchas horas extra y no remuneradas, porque lo peor que puede pasar es que se sientan humillados y avergonzados de pertenecer a mi organización y porque les necesito para el después. En una crisis, si trato bien a la gente, todo el mundo se queda. En una crisis, trato mal a la gente, se me van los mejores. Los peores nunca se van, se me van los mejores. Por lo tanto, la primera prioridad en una crisis
son los empleados, no el capital, no los accionistas. Una frase también tuya dice que no hay peor embajador de una empresa que un empleado mosqueado. Es decir, aunque solo sea, ya no te digo en positivo, que es un poco lo que tú enumerabas, sino que Sí. en la parte negativa, ojo, porque lo tienes que cuidar, aunque solo sea por el riesgo reputacional que estás asumiendo, ¿no? Claro, es que un empleado enfadado o un ex empleado o ex miembro enfadado son enemigos muy difíciles de batir, porque primero tienen mucha información, tienen más información de lo que nosotros pensamos. En segundo lugar, eh, son muy creíbles, pues son gente que ha estado allí y puede hablar en primera persona. Y son creíbles ante sus compañeros, son creíbles ante la sociedad, son creíbles ante los periodistas. Y si ellos tienen información confidencial, y además no sé cuánta tienen, yo o revelo todo lo negativo que puedan tener. Y yo asumo eso que en inglés se suele decir, stealing thunder. Yo cuento todo lo negativo en primera persona, cuanto antes. Y además lo explico y además cuento qué voy a hacer para remediarlo, o no tengo defensa ante una fuente interna ahora o fuente que estuvo dentro y que conoce los hechos. Y además, si examinamos las grandes crisis de la última década, siempre hay información confidencial que da un antiguo empleado. Muchos, cuando la cosa pinta mal, le dan unos superpoderes al director de comunicación que cuando las cosas van normal son irrelevantes. Es decir, el DIRCOM es importante en una compañía cuando hay una crisis de reputación. Pero pasada la crisis, el DIRCOM vuelve otra vez casi al cajón de la segunda clase. No sé si esto lo compartes o no. Vamos a ver. Yo me he dedicado a las crisis porque las crisis son la oportunidad de los directores de comunicación. En el sentido es uno de los momentos en que la alta dirección se da cuenta de la importancia que tiene comunicación. Y si lo haces bien, te mantienes arriba. Si lo haces mal, estás muerto. Por lo tanto, las crisis son oportunidades para los directores de comunicación. También porque las crisis rompen la inercia. Muchas empresas saben que tienen un problema, pero que les cuesta mucho cambiarlo por lo que sea. La crisis es la desaparición de la inercia. Todo el mundo dentro de la organización y alrededor, todos mis grupos de interés, piensan que tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas de otro modo. Y por lo tanto, desaparece la inercia, que es la resistencia al cambio, y ese es el momento perfecto para afrontar los temas que por pereza o porque era muy costoso no quería hacer. Entonces, pero tengo que decir una cosa, las crisis no son problemas de reputación o problemas del director de comunicación. Las crisis son problemas de dirección, de gobernanza. Y encargarle la gestión de la crisis a un director de comunicación es equivocado. Tiene que ser el liderazgo de la empresa. ¿Desde cuándo un director de comunicación puede hacer algo cuando hay corrupción interna? ¿Desde cuándo, cuando se han contratado a personas dentro de la empresa sin los necesarios filtros? ¿El director de comunicación filtra a las personas? No. ¿Desde cuándo se han saltado las garantías de seguridad en los procesos? El director de comunicación no está metido. Tiene que ser la alta dirección con la ayuda de comunicación y con la ayuda legal. Las dos voces tienen que oírse. ¿Realmente le han concedido superpoderes para resolver el problema como el director de comunicación piensa? ¿O la alta dirección se protege ante el director de comunicación? No es capaz de dar la cara. No digo dar la cara ante los medios, que también, sino sobre todo dar la cara ante los mandos intermedios, dar la cara a los empleados, dar la cara a los accionistas, dar la cara a analistas financieros, dar la cara a los vecinos, a los clientes. Es decir, a veces puede parecer que es como un cheque en blanco al director de comunicación, pero a veces simplemente protegerse el trasero. O sea, hay que ver en cada caso qué motiva esos superpoderes. En tu libro insistes en una cosa que es muy obvia para cualquiera que lea el libro, pero yo, permíteme que me ría un poco, y mantienes un axioma
página tras página. Hay que decir siempre la verdad. Y yo te pregunto, ¿en serio? Hay que decir siempre la verdad, es decir, no hay que mentir nunca. Nunca, porque una mentira puede ser el peor de los errores. Una mentira es un error voluntario y la gente eso no lo tolera. Tolera un accidente, tolera una imprudencia, ¿no? Pero no tolera los errores voluntarios. Y una mentira es un error voluntario. Otra cosa es que tenga que contar toda verdad a todo el mundo. Ahí vale la regla de la transparencia. Yo tengo una obligación de ser transparente. Tengo una obligación de ser transparente todos los que tienen derecho a saber. Y no hay gente que no tiene derecho a saber. Y por lo tanto, con esos tengo que mantener la reserva. Entonces, decir la verdad siempre. ¿Qué pasa? Yo dividiría a la gente en dos categorías. La primera es de los que se arrancan la tirita pelo a pelo y las que se dan un tirón y se lo arrancan. Todo el mundo sabe que de un tirón duele menos. Y sin embargo hay mucha gente que va pelo a pelo porque tiene miedo al golpe. Hay gente que se mete en la piscina muy poco a poco y otros que se lanzan. Y es mucho mejor, pero cuesta. Hay que decir la verdad. Y al final te das cuenta que era la decisión adecuada. Por eso consejos como no mentir nunca, como decir la verdad al que tiene derecho a saberla, lo único que hace es robustecer la unión que tengo, que se fíen de mí, porque lo más escaso en las crisis es la confianza. Yo necesito que la gente se fíe de mí, que mis accionistas se fíen de mí, que mis clientes se fíen de mí. Y por lo tanto, solo diciendo la verdad, la gente se fía. Porque cuando nosotros no nos fiamos y pedimos a la gente que se fíe, dice, ¿cómo me voy a fiar de ti si tú no me demuestras con los hechos, con esa transparencia, que tú te fías de mí? Sí, pero esa teoría me la creo y hago como una teoría, pero en el mundo empresarial ese axioma es la excepción. Yo creo que no es la excepción. Yo creo que se da muchas veces y por eso hay muchos conatos de crisis que se han resuelto bien y no se han convertido en crisis, porque se ha hecho lo que se debía. Para un profesor como yo eso nos cuesta mucho, porque cuando ha habido algo que ha estado a punto de convertirse en una crisis y se ha evitado bien, luego la gente no quiere darlo a conocer y por lo tanto nuestros estudios son sobre crisis que han sucedido porque no se ha hecho lo correcto. Y a veces cuando no se ha hecho al principio lo correcto, pero luego sí, y podemos sacar de ahí lecciones. Hay muchas crisis que se han evitado diciendo la verdad de golpe. Pero lo mismo que en un matrimonio, lo mismo que en un grupo de amigos, es la naturaleza humana. El que me dice la verdad, del que me dice la verdad dolorosa, me fío. No me da una alegría, me dice, oye, ¿sabes que hemos perdido todas tus acciones? No le doy una alegría, pero le doy los instrumentos para protegerse cuando todavía puede hacer algo. Cuando pierde la confianza porque le he mentido, no hay recuperación posible. Permíteme que cambiemos ahora de... Seguimos en comunicación, pero ya hablamos de la comunicación personal. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que el otro entiende, esto es un jaleo. Esto de comunicar, que parece muy fácil, porque creemos que es lo que te han enseñado a hablar, la comunicación es completamente diferente. Dime por qué lo hacemos tan regular. Yo creo que hay mucha gente inteligente. No me preocupan los que no son inteligentes. A mí me preocupan los inteligentes con ganas de hacerlo bien que comunican mal. Y yo creo que el primer factor siempre es la falta de escucha. O sea, la falta de conocimiento del otro, de cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, que le agobia, que para él qué es lo que en ningún caso puede suceder y cuál es la relación pasada, o sea, cómo me mira. Entonces, cuando no escuchamos, cuando empezamos a hablar sin haber establecido el campo común, el common ground, ¿no? Es muy difícil porque lo importante es lo que entienden. Y entonces, si yo no le conozco al otro, el desafío
más difícil en comunicación es hablar con gente que no conozco. Eso es dificilísimo. Y a todos los niveles. Es decir, yo no puedo ir a un consejo de administración a presentar una propuesta si no conozco a los miembros del consejo, saber qué han votado en otras ocasiones, saber qué es importante para ellos, qué problemas han tenido, ¿no? Y entonces sí que puedo adaptar el mensaje. No cambio el mensaje, pero lo adapto a sus inquietudes. Un buen comunicador se adapta siempre. Todo el mundo, incluso el tío más vergonzoso, la persona más vergonzosa de la Tierra, con un método es capaz de comunicar bien. El método ayuda. Hay gente que tiene dotes comunicativas innatas, que cae simpático, que lo hace bien, que tiene sentido del humor y tal. Pero yo creo que cualquier persona es capaz de llegar a un nivel alto. Nivel alto porque, en el fondo, no comunica bien el que es pluscuamperfecto desde el punto de vista formal. Comunica bien el que conecta. Y hay muchas cosas que conectan. Conecta más la imperfección que la perfección, conecta más la humildad que la arrogancia, conecta mucho más la cercanía que la distancia. Y esos no son técnicas, son dotes personales. A veces cuando hacemos cursos de cómo mejorar las habilidades comunicativas, lo que insistimos es cómo te ven y cómo eres. Porque la buena comunicación es persuasiva, pero tenemos un hermano, no es gemelo, pero casi, que es la manipulación, que usa las mismas técnicas. Y en el fondo comunica bien el que quiere ayudar al otro, el que dice a la gente que lo que le está proponiendo es bueno para ellos. Esa es la persuasión. Entonces, la manipulación hace lo contrario, esto es bueno para mí que hagas esto, pero te lo oculto. Pero en fin, yo creo que cualquier persona es capaz de comunicar muy bien, no ganando técnicas. Lo que le podemos enseñar es qué se tiene que preguntar antes de hablar. Pero eso no es una técnica, quizá es como una regla de trabajo. Pero cualquier persona, por mucho que sea tartamudo, que tenga tics, si conecta con las personas, porque lo importante es la conexión, si eso lo hace, si es él mismo o ella misma, comunicará de manera muy persuasiva. Pero yo lo he vivido esto contigo en el IES. Yo he visto cómo gente que entraba al aula con una vergüenza, una inseguridad terrible, a base del método y la repetición, es absolutamente asombroso cómo yo he visto grandes directivos que cambian la forma en la que hablan en público de una forma casi mágica, te diría. Sí. Bueno, tienes que conseguir en esos espacios un ambiente en que no tengan miedo a fracasar, que no tengan miedo a hacer el ridículo y que ellos mismos se den cuenta. Por eso en esos ejercicios filmamos a la gente. Hay que ponerles delante de lo que realmente son. Y cuando eso lo consigues, y en esos cursos que normalmente no tienen subordinados cerca y que son, por muy directivos que sean, son uno más, pues esos cursos funcionan. Pero yo creo que enseñan el método, pero es más que el método. De hecho, estos cursos no están en la parte técnica o en el marketing, están dentro de la formación de liderazgo. Es qué tipo de líder tengo que ser para poder comunicar. No cómo voy a comunicar mejor, sino qué tipo de líder eres. Y si cambias eso, cambia todo lo demás. Bueno, yo doy fe, Yago, de que eso funciona porque yo lo he visto y lo sigo viendo afortunadamente, en este caso en el IES, con cursos dirigidos por ti. Vamos al Papa. Una frase tuya que me ha gustado mucho. Te preguntaban recientemente cómo de compleja era la organización de un evento de estas características y literalmente dijiste algo parecido a que esto ha sido como comerse un elefante a trocitos. Claro. La organización de un viaje, como el viaje que hemos tenido a España, ¿no? Que ha tenido eventos en Madrid, en Barcelona, en San Feliu, o sea, donde estaba la cárcel, donde estaba Montserrat, ¿no? Que es una abadía autónoma. Y luego en Gran Canarias, no solamente en Las Palmas, sino también en Arguineguín. Y luego en Tenerife, no solamente en Santa Cruz, sino en La Laguna. Eso es mucho para asumirlo con un solo bocado. Entonces ahí hay que dividirlo, hay que
dividirlo, que sean trozos homogéneos. Entonces, trozos homogéneos son gestión por sedes. Una vez dentro de la sede tienes que dividir funciones. Dentro de la sede tiene que haber un responsable de sede y luego gente que lleva protocolo, que lleva invitados, que lleva transporte, cómo se entra y se sale, que lleva evidentemente la producción y la logística, que lleva la seguridad, que lleva los voluntarios. Entonces, cuando tú empiezas a dividir y eres capaz, que no digo que lo hayamos conseguido, pero lo hemos intentado, eres capaz de dar funciones coherentes a la gente, con un presupuesto y un calendario. Y luego has visto, les has explicado cómo tienen que tomar decisiones, porque las decisiones en un evento, cualquier decisión afecta a todos. Eso es dividir el elefante en trocitos. Hemos tenido muy poco tiempo y por lo tanto lo hemos intentado en algunos momentos, lo hemos hecho bien, en otros momentos no lo hemos hecho bien, pero la clave del éxito, y no me canso de decirlo, la clave del éxito ha sido en la calidad de la gente que ha participado, que ha sido capaz de ser paciente, ha sido capaz de esperar muchas veces al sol, ha sido capaz de cambiarles de asignación el sitio donde estaban y que a lo mejor se apuntaron muy pronto y les ha tocado muy lejos por el algoritmo, lo que sea, que tenía entrada y la policía ha cortado porque ya no se podía entrar, porque ya no cabía más gente. Y nadie se habrá molestado, pero nadie se ha quejado. Todo el mundo estaba sonriente. Es la calidad de la gente. La policía me decía, incluso los organizadores del viaje me decían, esto no lo hemos visto nunca. Pedimos que cuando pasa el papamóvil haya una valla física y la distancia sea de 7 metros. Aquí ha pasado con una cinta de plástico y nadie la ha atravesado. Y tanto la policía como la gente dice, con esta gente podemos organizar lo que queramos. O sea, es la calidad de la gente el resultado, el secreto del éxito. ¿El Papa para qué ha venido? O sea, ¿cuál es su misión y si crees que ha cumplido la misión de la visita al Papa? Más allá de la organización, que está claro que ha sido un éxito, vale, el Papa vino para hacer algo, ya se ha marchado, la pregunta es, ¿ha cumplido su propósito? Pero, claro, vamos a ver. El Papa ha venido para transmitir ideas. Y por lo tanto, el Papa ha venido con un solo objetivo, de comunicación. ¿Qué es lo que nos pasa con los eventos? Los eventos son instrumentos de comunicación experienciales, pero son como un libro. Yo quiero transmitir conocimiento y tengo que elegir. ¿Una página web es mejor? ¿Un libro es mejor? Depende del conocimiento y depende de la gente. Y el evento es siempre el mejor instrumento para transmitir valores y sentido de pertenencia. Lo hacemos en comunicación interna continuamente y lo hace la Iglesia con las misas los domingos y con los grandes eventos. El Papa ha venido a transmitir mensajes a dos grupos. Uno, en primer lugar, a los católicos de España. Y ha venido a decirles, en términos eclesiásticos se dice, a reforzarles en la fe, ¿no? O sea, ha venido a confirmarles en la fe y a estimularles a vivir esa fe con caridad, a ser mejores cristianos, que no consiste solo en frecuentar más los sacramentos, sino en ser mucho más solidarios, en tratar mucho mejor a la gente, en aceptar esos desafíos que nosotros tenemos de la migración, esos desafíos, todos los desafíos que tiene la sociedad, la polarización, etc. Esa es una parte del mensaje que el Papa ha querido traer, sobre todo a los católicos y luego a toda la sociedad española. Y en ese sentido, los discursos deberíamos dividirlos. Entre los discursos de la sociedad civil, el discurso en el Palacio Real, el discurso en las Cortes, el discurso en Arguineguín, el discurso en la Plaza del Cristo, en la Laguna, son discursos para toda la sociedad. Y luego están los discursos para los católicos, que son homilías, que son la vigilia de la Plaza de Lima, el discurso en el Bernabéu. Son dos niveles. El Papa ha venido a hablar a dos grupos de interés y ha sido un éxito los dos. ¿Por qué? Porque ha conseguido, para que me escuchen, ¿qué necesito? Necesito benevolencia.
y la benevolencia entre que la gente tenía mono de papa después de 15 años sin un papa en España. Y es un papa tan amable, tan cercano, tan que ha dicho que sí a todo lo que le han pedido, se ha creado esa comunión, esa relación fraterna. Entonces yo he visto al Papa que le ponías a un enfermo y dejaba cualquier cosa y le decían los colaboradores, vamos a llegar tarde. Dice, no tengo ninguna prisa. El Papa ha venido a estar con gente, a hablar con gente. No ha venido a gobernar, no ha venido a trazar las líneas estratégicas ni de la Iglesia ni del país. Ha venido a inspirar, a transmitir mensajes. ¿Cuáles son los frutos que vendrán de esto? Que leamos esos mensajes y que cada uno diga yo cómo puedo ponerlos en práctica. De algún modo, esta visita al Papa no es como una especie de, permíteme el término, de una presentación de credenciales del pontificado. Es decir, todo lo que el Papa presenta como León XIV lo ha contado en España, ha utilizado como este país como altavoz de Bueno, el Papa antes había hecho 2 viajes por herencia, ¿no? A Turquía y al Líbano, y luego antes de venir aquí estuvo en 4 países africanos. Pero sí, este es el primer viaje a un país de la Unión Europea. El Papa lo eligió porque quería utilizar una gran metrópolis como era Madrid para lanzar mensajes a todo el continente, y lo ha hecho, y eligió Madrid porque no solamente es una gran metrópolis, sino que además la vitalidad cristiana, ¿no?, de Madrid es muy superior a Colonia, a París, a Milán, ¿no? Y por lo tanto este es el sitio. Yo me atrevo a decir, yo creo que como nos conoce y entiende la cultura y entiende la lengua, yo creo que ha venido aquí lo que a veces en gestión decimos, ¿no? Es un quick win. O sea, era fácil que saliera bien y que crear un precedente para los demás países. Por lo tanto, y yo creo que ha salido muy bien. Todo el mundo está muy contento. Todo el mundo intenta acercar el ascua a su sardina y eso es muy bueno. El hecho de que gente, políticos en las antípodas de los principios de la Iglesia hayan querido estar en todos lados y hayan querido darle el abrazo al Papa, eso a uno le puede molestar, pero es muy buen síntoma. O sea, no es esto de los cristianos que lo hagan ellos, no, todo lo contrario. Ellos querían estar en primera fila en todos los sitios. Pues eso, que te puede molestar porque dice, hombre, los católicos que van a misa los domingos estaban en el quinto pino y en la primera fila había gente que no sabía dónde estaba. Pero eso es bueno, eso es bueno. Y por lo tanto, yo creo que el mensaje se ha escuchado. Ahora hay que conseguir que se siga escuchando y que se le siga poniendo patas. ¿Cómo lo llevo, cómo lo implemento? Que eso es lo difícil. ¿Cómo es el Papa? Mi experiencia con él es que ha venido a estar con gente, que el horario le importaba bastante poco y de hecho no lo hemos cumplido casi nunca, que quería saludar uno por uno, cuando se ha encontrado con enfermos, uno por uno, le daba igual el tiempo, que cuando estaba tranquilo, pues se ve que tenía unas directrices, que no se podía gorros, que no se podían camisetas, que no escribía nada, pero cuando alguien se lo explicaba por qué quería, cuando un paralítico le da una imagen de la Virgen en Sonstad y le pide que la firma, dice inmediatamente la firma. Cuando un niño de 8 años le dice, ¿me firmas la Biblia del colegio?, se la firma. O sea, hemos visto un Papa súper cercano, que ha dicho que sí a todo, y luego a mí no me importa insistir en la calidad de los discursos, que los discursos, tal como los ha pronunciado y tal como los ha escrito, tienen unos mensajes que pueden durar muchísimo. No, o sea, todo lo que nos ha dicho no es lo más importante del pontificado. Una semana antes había publicado su primera encíclica, ¿no? Pero yo creo que este viaje a España va a tener un impacto muy superior a lo que es normalmente un viaje, que ha puesto el listón muy alto y podríamos decir como
como dice José Mota, ¿no? No te pido que lo mejores, igualamelo. Y eso vale para Francia, que va en septiembre, para Uruguay, Argentina y Perú, que va en noviembre, para Estados Unidos el año que viene, etc. Ya sé que puede ser muy simplista, pero yo, fíjate, la imagen para mí que representa el viaje del Papa, insisto, igual soy muy simplista, es el abrazo que se da con la chica que hace el testimonio este en el estadio de Barcelona. Sí. ¿Pero por qué? Porque ocurre algo bidireccional. La chica tiene digamos, el impulso de abrazarse con el Papa, pero el Papa también tiene el impulso de querer abrazarse con esa chica después del testimonio. Esa humanización del Papa me parece que es muy ese señor, muy León XIV es un señor que, digamos, está con la gente hasta el punto que necesita un abrazo físico, ¿no? Que no solamente es la mano, digamos, educada o protocolaria que se tiene que dar a una autoridad de este tipo. Sí, vamos a ver, es un papa misionero, que ha sido, o sea, de Estados Unidos, pero luego ha sido misionero en Perú, primero en un sitio, luego en otro, y nos lo ha dicho en un discurso que parecía como una broma, pero dice, sois, y yo creo que no se refería solo a España, sino se refería a la cultura hispanoamericana, y dice, sois un pueblo que os gusta tocar, que os gusta palpar, que os gusta abrazar. Y yo creo que él lo ha adquirido. Los americanos no lo hacen, los gringos para nada. O sea, la distancia es... O sea, tocar es una agresión, mirar es una agresión. Y él ha adaptado eso. Y entonces yo creo que hay muchos momentos icónicos. Evidentemente, esta chica, al niño del Rosario, a Valentina, la ciega, que le explica la cruz, la torre de Jesucristo con la cruz arriba. O sea, hay muchísimos momentos. Incluso si al Papa le dejamos, acaba llevando él mismo el avión, porque se mete en la cabina allí a charlar con el piloto. Sí. Es decir, que eso también es un Papa que rompe todo tipo de protocolos, pero con una simpatía, una amabilidad Sí, que realmente lo hace muy cercano, ¿no? El piloto me llamó antes y dijo, he preparado una silla para una persona aquí dentro. ¿Crees que se lo puedo decir al Papa? ¿A quién se lo tengo que pedir permiso? Le tengo que pedir permiso. Y le dije, a nadie más, al Papa. Tú le vas a saludar cuando llegas. Dile en la cabina. Y luego ese piloto le dijo una cosa muy bonita, que es, siéntese aquí. Entonces tenía la gran ventaja de que el espacio aéreo estaba cerrado, por lo tanto podía enseñarle Barcelona, ¿no? Y luego le dijo una cosa muy bonita, que es, olvide el viaje, olvide sus preocupaciones, esté aquí en la cabina, nosotros solos, a disfrutar. Y por eso tiene esa... Le hizo caso, ¿no? Esto es como un niño que de repente le has quitado un peso encima de todas sus responsabilidades y está divertido, hablando con el piloto del F-18 que va al lado. O sea, claro, a cualquier persona nos gustaría estar allí. Y el Papa en ese momento pues estaba como con un niño con un juguete nuevo. Antes de salir de Roma, preguntó a la inteligencia artificial, yo creo que fue ChatGPT, pero él no lo dijo. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué debería decirle el Papa a los obispos españoles? Y la respuesta de la inteligencia artificial fue, el Papa Francisco debería decirle esto, lo otro y lo demás allá. Y él con mucha ironía dijo, creo que hay otro Papa. y él le dijo, tiene razón, ahora el Papa es León XIV. Entonces, yo saco ahí dos cosas. La primera es que es un Papa tecnológico. O sea, yo la primera vez que hablé con él por teléfono, él me llama y me dice, ¿me puede ayudar en esto? Y cuando le dije que sí, le mando unos documentos por WhatsApp. Se los lee y me hace una propuesta. ¿Y está usted en Roma? Y digo, no, estoy en Madrid. Y dice, pues entonces, y luego cuando tenga una propuesta, hablamos por Zoom. O sea, es una persona muy, en ese sentido, que utiliza la inteligencia artificial, pero todos los canales para comunicarse. Y yo he visto al cardenal Cobo mandarle un WhatsApp y contestarle en directo, eso es muy cercano. Pero la otra cosa es que la inteligencia artificial le dio un dato atrasado porque está usando claramente una suscripción gratuita. Entonces, o sea, que alguien, por favor, le regale
una suscripción de pago, que tenga la versión premium. O sea, por favor. ¿No? Pero eso indica, ¿no?, la visión de un misionero que dice, no, esto es gratis, no, ¿cómo voy a pagar? Santo Padre. O sea, por favor, ¿no? Cambiamos de tercio, estoy un poquito más antipático, pero tengo obligación de preguntártelo, porque sabes mucho del asunto. El tema de los abusos. ¿Cómo se gestiona algo tan delicado en la Iglesia? La Iglesia ha reconocido muchas veces que lo ha hecho muy mal. Y no solamente ha reconocido que ha descubierto que estaba haciendo mal las cosas, sino que ha reconocido que eso ha sido gracias a la prensa. O sea, la prensa tiene un papel de mucho mérito en convencer a la Iglesia que lo que estaba haciendo en muchos casos estaba mal. Y la Iglesia lo ha reconocido, y lo ha reconocido Benedicto XVI, lo ha reconocido el Papa Francisco, y el Papa León todavía no ha hecho ninguna intervención pública, aunque aquí sí que ha recibido a víctimas. Entonces, eso es un hecho. La Iglesia ha cambiado su rumbo 180 grados para ser ha hecho todo lo posible para ser una institución segura para los menores. Lo ha hecho quizá lentamente y también quizá por presión externa, pero lo ha hecho. Lo que los católicos pensamos es que no tiene ningún sentido ser muy duros con la Iglesia, que es responsable probablemente no llega al 3% de los abusos de menores en España, y no ser radicalmente estrictos en la protección de todos los demás menores, del 97% restante, que tienen lugar en las familias, que tienen lugar en los colegios, que tienen lugar en los equipos deportivos, que tienen lugar en fisioterapeutas, hospitales. O sea, yo no echo de menos, no echo de más la presión sobre la Iglesia, me parece muy bien, y sin esa presión la Iglesia no hubiera cambiado. Pero echo de menos que las autoridades del país no se decidan a erradicar esa plaga donde sucede el 97% de los casos. Muy bien, cambiamos otra vez de sección. Este es un periódico y cambiamos de sección. Si comunicar bien es clave, ¿por qué muchas redes sociales de empresas o, peor te lo pongo, de directivos de alto rango lo llevan gente junior? Explícame esa contradicción, cómo se puede sujetar. Para mí es muy importante la comunicación, pero la responsabilidad ejecutiva la delego en un chaval, no te voy a decir un estudiante, pero sí quizá un recién licenciado que lleva la red social determinada de la organización. Yo creo que las empresas lo harían mejor cuando confiasen sus perfiles y su actividad en redes sociales en comunicadores, no en gente de marketing. Porque yo en marketing quiero vender y en redes no debería estar vendiendo, debería estar creando comunidad, debería estar respondiendo a necesidades, debería estar conectando con gente, no directamente vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las organizaciones muchas veces, cuando se piden resultados inmediatos, de tal manera que mi actividad en redes lleve consigo un aumento en ventas, pues he perdido el norte, porque la actividad en redes debe ser parecida a las relaciones institucionales, a asuntos públicos. Yo no trato bien a las autoridades públicas para venderle. Yo trato para crear el contexto de benevolencia hacia mi empresa. Yo no trato bien a mis vecinos para que me compren los productos. Yo trato a mis vecinos porque la relación de buena vecindad es buena para la empresa. Yo necesito ser aceptado y querido, aunque no me compren. La última, ¿lo has pasado bien, Yago? Me lo he pasado muy bien, como siempre. Bueno, yo creo que has dado muchísimos mensajes, muchos titulares, muchos totales, ¿vale? Déjame que te pregunte la última. ¿Tú me ayudarías a tratar de conseguir una entrevista en nivel 256 con el Papa León? Yo lo intentaría, pero el Papa León no ha concedido, en este año y 3 semanas de papado, no ha concedido ninguna entrevista. Y yo he hablado con el director de la Oficina de Prensa del Vaticano
y me dice que tiene una lista interminable, para empezar con los que le siguen a diario. Yo lo intento, pero no te doy muchas esperanzas. Te digo la verdad tal cual, no te voy a dorar la píldora. Bueno, de todos modos, tú eres del Atleti, yo soy de Osasuna. Imagínate, si tú tienes ilusión, la que tengo yo como aficionado, o sea que no voy a perder la ilusión, te lo agradezco mucho. Y como hago con todos los invitados, agradecerte mucho tu tiempo, tu talento, que lo hayas querido compartir con nosotros, y te doy, nada, pues un ejemplar de este libro que escribí para hablar de temas de comunicación y de marketing digital. Y nada, pues es la pequeña, digamos, símbolo de agradecimiento a tu tiempo y a tu amabilidad. Y, por supuesto, a tu sonrisa, que da Pues gusto y que no la pierdas. muchas gracias. Habrá que leerlo. Gracias, Yago. Muchas gracias. A ti, Gracias. Gonzalo.